Ustedes saben que hemos venido hablando, casualmente el domingo Jorge habló de la gracia, ¿no? Pero la gracia abarca todo. La gracia es lo que ha hecho que cada uno de nosotros estemos acá, es que cada uno de nosotros podamos reconocerlo al Señor como aceptarlo como nuestro Señor y Salvador. Si bien yo hablaba anteriormente y decía que no podemos reclamar de que Él sea nuestra salvación en los momentos de apuro, en los momentos en que más necesitamos, cuando nos rehusamos a que Él sea el Señor de nuestras vidas. Y acá hay una gran verdad, ¿no? Que tiene que ver con esto de yo hoy lo necesito y hoy sí me abro el pecho, hoy sí doy todo, hoy porque hoy lo necesito. Pero Dios, que conoce todas las cosas, trabaja con nuestra vida a través de cada una de las cosas que nos pasan. Y estuvimos viendo que este reino de Dios, que tiene que ver con su gobierno, que tiene que ver con su voluntad, se estableció en cada uno de nosotros, o sea que está en cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo. Y ese reino que está en cada uno de nosotros se mueve y fluye a través de nosotros en cada lugar y en cada circunstancia en la que nosotros nos movemos. Vimos cómo es un elemento esencial de este reino la justicia, hacer la voluntad, establecer la voluntad, cómo eso traía a nuestra vida una paz, un gozo que sobrepasa todo entendimiento en medio de las circunstancias en que nos podamos encontrar. Y eso, descubrirlo en nuestra vida, es un proceso. Somos personas en proceso. Y como Dios no ha hecho nada al azar, todo lo ha hecho con un orden. En esta noche vamos a hablar de algo que el Señor puso y que es otro elemento esencial del reino de Dios y que tiene que ver con la autoridad, que tiene que ver con la autoridad espiritual, que tiene que ver con eso que es determinante en nuestra vida para que nos movamos. Les decía que Dios había hecho todas las cosas en orden. Él ha ejecutado y dispone como rey de su reino que las cosas sucedan de una manera determinada. Él estableció un orden para los tiempos, estableció un orden para que hubiera en la familia, Él estableció un orden para que se manejaran en los ministerios, Él estableció un orden en el liderazgo, Él estableció un orden en el trabajo, Él estableció un orden en su doctrina, Él estableció un orden en los días, en las semanas, en los siglos, en fin, todo lo que se mueve y todo lo que nosotros vemos está establecido y está manejado por una autoridad que dispuso ese orden para las cosas. Y la autoridad es otra parte esencial, porque Dios también dispuso sobre la autoridad. Y la autoridad está muy de la mano con lo que es la sumisión y con lo que es la obediencia. Porque ninguna persona que es sumisa, o sea, solamente una persona sumisa puede reconocer la autoridad. Y no solamente puede reconocerla, sino la puede obedecer. Yo en esta primera parte, ya lo voy a llevar más a la práctica, pero en esta primera parte quiero traerles como más teórico lo que la palabra dice con respecto a esto, porque usted tiene que conocer lo que la palabra dice para poder aplicar, porque su palabra es la máxima autoridad. Y dice el Señor que todas las cosas Él las sustenta con el poder de su palabra. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que usted ve, todo lo que existe, todo lo que se mueve,
Todo lo que usted entiende y lo que no entiende se mueve bajo el poder de su palabra, bajo el poder de su palabra, o como lo dice la palabra de su poder, de su autoridad. Parece un trabalengua, pero esa autoridad es la que hace que haya un poder que se manifieste. Y yo quiero que usted entienda la diferencia entre autoridad y poder. ¿Por qué? Porque a nosotros también nos ha sido dado un poder. Él es la autoridad suprema. Él es el que ordenó los tiempos, Él es el que hace que las cosas sucedan, es el que detiene las cosas. Y bien lo podemos ver a través de la palabra con muchos textos, pero no quiero hacerlo ahora. Pero si yo tuviera que decirle qué es lo que es autoridad, es ese poder absoluto que tiene Dios, pleno, de poder actuar, de poder designar sobre algo o sobre una persona un destino. Él somete todas las cosas a esa autoridad y lo hace a través de ese poder que Él tiene. ¿Cómo vemos el poder de Dios? El poder de Dios lo hemos visto a través de toda la creación. Lo vimos en el Antiguo Testamento a través de los profetas, de los sacerdotes, de los reyes y de todo lo que Él mandaba hacer. Él manifestaba su poder. Ahora, el poder que Él tiene no es comparable con el poder nuestro. Poder es una fuerza sobrenatural, limitada, que está bajo una soberanía. Cuando Jesús recibió la venida del Espíritu Santo, fue revestido de poder para cumplir su ministerio. Y vimos que Él caminó por la tierra como hombre, pero Él tenía una autoridad, un poder dado por el Padre para poder hacer milagros y para poder hacer cosas. Ahora, ningún ser humano, ninguno, ni de los grandes hombres que ustedes puedan conocer en la tierra, como predicadores, nadie puede hacer un milagro o puede hacer algo sobrenatural si no ha sido dado por haber tenido un encuentro con aquel que es la autoridad. Nadie puede hacer algo, puede hacer un milagro o hacer algo que nos llame la atención si no le fuera otorgado ese poder por haber tenido un encuentro con aquel que es la autoridad. ¿Quién es la autoridad absoluta de todas las cosas? Es Dios. Y ustedes me van a decir, entonces la primera cosa que usted tiene que saber, que para que en su vida haya la manifestación de ese poder y de esa autoridad que nos ha sido dada, ya vamos a ver algunos textos, tenemos que tener un encuentro con la autoridad. Tenemos que tener un encuentro con la autoridad. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos en Lucas 9:1, habiéndolos reunido les dio poder y les dio autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. 10:19, he aquí, dijo el Señor, yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. ¡Wow! Por eso quiero que usted entienda, cuando yo hablo de autoridad, de tener un encuentro con la autoridad y de tener el poder que nos da tener ese encuentro con la autoridad, es fundamental en nuestra vida. Porque es eso lo que va a hacer que hayan cambios y transformaciones verdaderas en nuestra vida. Tener un encuentro con Dios. Se lo voy a ejemplificar. La palabra dice que, lo leía esta tarde detenidamente y realmente lo miré desde otra perspectiva, porque he predicado sobre la conversión de Saulo. Saulo era una persona arrogante. En su manera, por su conocimiento, había rebeldía en su corazón. Él creía que él se la sabía toda. Él creía que
él tenía que ir y matar y destruir y perseguir a los cristianos, y esa motivación de su corazón, ese enojo que él tenía contra los cristianos porque los despreciaba, hizo que fuera hasta el sumo sacerdote, hizo que le pidiera cartas para poder ir, continuar haciendo esa persecución por todo lado que se movieran los cristianos. Y así salió. Y yo me lo imagino caminando con esa arrogancia que tenemos, que hemos tenido a veces en la vida cuando creemos saberla toda, cuando creemos y nos sentimos, somos rebeldes, por así decir, en nuestro interior, en nuestra vida, porque esto es así, porque... Yo me lo imagino a Saulo caminando, y de repente una luz hace... Cae de rodillas, dice la palabra, y empieza a temblar, y empieza a sentir miedo. Él que se llevaba y perseguía, empieza a sentir miedo. Y entonces le pregunta, le dice el Señor: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Algo, una luz, una simple luz, que tenía que ver con la autoridad de quien se estaba manifestando ahí, lo quebró. Y la arrogancia y la rebeldía y todo lo que él tenía quedó en la nada porque estaba temblando. Dice la palabra que estaba temeroso. Y en ese momento, cuando el Señor le dice eso, le dice: ¿quién eres? Y le dice: Jesús, a tú quien persigue. Cosa dura es hacer dar cosas, ahí está, gracias. Cosa dura es dar cosas contra la... Cosa dura te es levantarte contra la autoridad de Dios. Cosa dura es en nuestra vida no entender la autoridad que Dios tiene sobre todas las cosas. Y dice que a partir de ese momento, Saulo quedó ciego, tuvieron que venir, levantarlo, llevarlo de la mano hasta Damasco. Y aquí aparece Ananías, un hombre que solamente una sola vez se nombra en la Biblia. Ahí. Nadie. Para los ojos humanos era simplemente un siervo, un seguidor de Jesús. Y se le aparece a él y le dice que tiene que ir hasta Damasco, a la calle a la derecha, y por ahí va diciendo así, no recuerdo bien, y le dice: para que vos vayas, ores, no le dice ores, pongas las manos sobre Saulo. Y cuando le dice quién es Saulo, pero Saulo es el que perseguía, como diciendo el siervo, pero ¿a dónde me estás mandando? Pero Jesús le dice: pon las manos para que recobre la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Nadie. Ananías era simplemente un seguidor del Señor, pero tenía una autoridad dada por el Señor para poder hacer de que él recibiera la vista, para hacer que él simplemente tenía que tocarlo. ¿Era Dios? ¿Quién era Ananías? Simplemente alguien que estaba y había entendido y había tenido un encuentro con la autoridad. Porque nosotros no recibimos algo del hombre. Nosotros tendemos a mirar el hombre. Pero lo que tenemos que ver no es el hombre, sino la autoridad de Dios que hay en ese hombre. ¿Me sigue? ¿Me sigue? Saulo, una persona que les decía, me lo imagino como era, pero después se transformó en la persona más poderosa y fue el que escribió la mayoría de las epístolas del Nuevo Testamento. Él, ¿por qué pudo hacer eso? ¿Por qué pudo en el nombre del Señor hacer milagros? Porque él había tenido un encuentro con la autoridad, había tenido un encuentro con aquel que tenía el poder para hacer que las cosas sucedieran.
En nuestra vida no va a poder haber autoridad para hacer y movernos en ese poder si no tenemos un encuentro con el Señor, un encuentro con lo que es la autoridad. Satanás, el querubín que se transformó en Satanás, se transforma en Satanás porque se subleva. Todos ya conocemos, no voy a decir la historia, pero él se subleva contra Dios. Él quiere competir con Dios. Y no solo eso, se transforma en el adversario. Pero ¿cuál fue la causa de que él se transformó de un querubín a Satanás? La causa fue la rebeldía. Algo que nosotros como seres humanos tenemos que empezar a identificar en nuestra vida. La rebeldía. Y Satanás fue rebelde. Y yo les voy a decir una cosa es pecar. El pecado tiene que ver con una cuestión de actitud, con un asunto de conducta. De conducta, perdón, no lo que dije recién. De conducta. Pero la rebeldía tiene que ver con una cuestión de principio. La rebeldía tiene que ver con lo que yo creo, con lo que yo pienso, con lo que yo considero. Tiene que ver con mi forma de ser. El pecado de Satanás fue querer poner su trono sobre el trono de Dios. Pero el problema no estuvo allí. El problema estaba en que él tenía rebeldía. Era la actitud de su corazón. Era la actitud de su corazón de querer recibir la vanagloria, la exaltación y todo lo demás. Dios no lo castigó por lo que había en su corazón. Y esa rebeldía es algo que se manifiesta en nuestras vidas. Y cada vez que nosotros entendamos esto, porque esto es un tema muy amplio para desarrollar, pero cada vez que nosotros nos rebelamos contra las autoridades de cualquier índole, porque ya vamos a ver un texto donde dice que las autoridades, todas las autoridades que existen en la tierra han sido establecidas por Él. Entonces, cada vez que nosotros tenemos esta rebeldía contra una autoridad, en el Señor estamos aplicando este principio, estamos haciendo lo mismo que hizo Satanás. Porque yo le voy a decir una cosa. A Satanás no le importa que usted hable la palabra, que usted dé un consejo con la palabra, que usted venga a la iglesia, que usted dé una ofrenda. A Satanás no le molesta eso. A Satanás le va a molestar y lo va a empezar a molestar cuando usted tome la actitud de someterse a la autoridad de Cristo. Y yo me recordaba esto, ¿no? La actitud de someterse a la autoridad de Cristo. Cuando yo la predicaba anteriormente, yo le hablé que antes, y como lo cantamos una y otra vez, usted tiene que entender que usted está acá no por casualidad, porque la palabra se ha cumplido. Desde la eternidad fuiste escogido. Desde la eternidad, desde que tuviste en el vientre de tu madre, los ojos de Dios te vieron. Y te vieron con un propósito. Y a pesar de que el proceso ha sido largo y va a seguir el proceso, la voluntad de Dios se va a cumplir sobre la vida de cada uno de nosotros. Y yo les comentaba que antes de entender y de estar, yo fui atacada muy fuertemente por Satanás, sin saber ni entender muchas cosas. Pero después que yo me casé, eso fue antes de casarme, después que me casé, a los años, entré en el Evangelio, lo conocí, y cuando tomé la actitud en mi corazón de seguir a Cristo, cuando tomé la actitud en mi corazón de obedecerle, de empezar a hacerlo el Señor de mi corazón en todas las áreas de mi vida, comencé a recibir ataques y ataques y ataques y ataques, pero eran constantes, porque no tenemos lucha contra carne y contra sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Y yo les decía anteriormente, ustedes no tienen que darse cuenta
que nos movemos en el territorio de Satanás. Y yo temblaba cuando me pasaba eso, porque era recién estaba caminando las cosas del Señor. Y tenía miedo y temblaba. Y se me aparecía una y otra vez, y ponía Jorge otro tanto. Pero yo recuerdo que la forma que se me aparecía era a través de visiones. A mí me atacaba, pero como esto es una cuestión espiritual, yo en el espíritu me daba cuenta. Y a mí me atacaba en la noche, en forma de visiones, se me presentaba de cuerpo. Luchaba conmigo, no porque me agarrara una espada y me quisiera, pero yo ante su presencia temblaba entera. Y se me presentaba una y otra vez. Pero en un momento determinado tuve que tomar una decisión y creerle a Dios, y tomar la autoridad que Dios me había dado. Cubrirme con la sangre de Cristo y vencerlo. Y cuando tomé esa actitud y esa decisión de enfrentar eso que me estaba pasando, nunca más. Y si lo ha hecho muy esporádicamente, pero ahí era algo constante. Era presentárseme una y otra y otra y otra vez y no me dejaba. Ahora puedo mirar atrás y darme cuenta, Señor, claro, mira el propósito que vos tenías conmigo. Mirá el propósito que vos tenías conmigo. Entonces hay una actitud que nosotros debemos tomar. Otra de las cosas que debemos saber, no solamente de tener un encuentro con Dios, con la autoridad, es que Dios es autoridad de todas las cosas y todas las autoridades de la tierra son instituidas por Él. Yo no voy a leer Romanos 13, del 1 al 7, porque es extenso y no quiero irme a la parte más práctica, pero ahí está detallada. Voy a leer solamente 2 versículos, después es para otra prédica esto. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. En otra versión dice a las autoridades públicas, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¡Wow! Eso usted puede aceptarlo o no puede aceptarlo. Usted puede rebelarse contra eso, pero esa es la autoridad establecida por Dios. Dios dice que nosotros nos debemos someter a esa autoridad, porque cuando nosotros resistimos cualquiera sea la autoridad, déjeme decirle que hay 3 instituciones establecidas, o sea, 3 instituciones de autoridad establecidas por Dios. La familia, que es a donde yo voy a apuntar enseguida. La iglesia, para otra prédica, y las instituciones públicas. Cada vez que nosotros nos resistimos contra la autoridad, nos resistimos, dice la palabra, ¿contra quién? Contra Dios. Y yo quiero que Dios esté de mi lado. Yo quiero caminar con Dios. Yo quiero moverme en la autoridad de Dios. Yo quiero tener el poder de Dios en mi vida. Entonces, nos vamos a dar cuenta que la autoridad suprema es Dios, y Dios tiene todas las cosas bajo autoridad, como les decía recién. Usted tiene personas que están sobre usted, o sea, usted está bajo autoridad, pero también usted tiene personas que están bajo su autoridad. Es decir, que la autoridad la encontramos por todas partes. La autoridad la encontramos por todas partes. Sería un caos la vida, la sociedad, si no hubiera autoridad. Un policía puede ser un inculto al lado de usted, pero él tiene un uniforme que le da autoridad. Y usted, abogado, profesional, el que sea, si a usted lo para, usted se tiene que parar, porque él es una autoridad establecida y usted la debe respetar. Su patrón, su jefe, puede ser lo que sea, puede ser un corrupto, puede ser una persona correcta, puede ser lo que sea. Pero usted tiene que hacer lo que su jefe, su patrón, su director, lo que fuere, le dicen.
porque es algo que está establecido por Dios. Cuando nosotros nos movemos como hermanos en Cristo, hay una autoridad espiritual que se establece por sí sola. Y cada uno de ustedes sabe dónde ubicarse, porque saben y entienden lo que yo les estoy diciendo. Usted puede no entenderlo, usted puede no querer, usted puede tener rebeldía en su corazón contra eso. Pero, ¿por qué? Porque los seres humanos tendemos a creer que sabemos distinguir entre lo bueno y lo malo. Creemos saber qué es lo que es correcto y qué es lo que es incorrecto. Nosotros creemos que por ahí podemos darle consejo a Dios. Y Dios ya ha establecido cómo deben ser las cosas. El Señor dijo que Cristo es la cabeza de todo varón y que el varón es la cabeza de toda varona o mujer. Y Dios, eso lo dice en 1 Corintios 11:3. Y Dios es la cabeza de Cristo. Es decir, que Dios ha establecido una autoridad en la familia. Dios ha establecido que el hombre debe ser la autoridad. Es decir, que si un hombre quiere que su mujer se someta a su autoridad, él tiene que primero estar sometido a la autoridad de Dios. ¿Y cómo? ¿Qué significa tener autoridad? ¿Qué significa tener una autoridad? Tener un encuentro con la autoridad, habíamos dicho, es conocer a la autoridad misma. La autoridad misma es Dios, es su palabra, es su voluntad. Cuando nosotros lo conocemos a Él, podemos conocernos a nosotros mismos. Y podemos establecer esa autoridad hacia los demás. Entonces yo quiero que mi esposa se someta a mí. Para que tu esposa se someta a vos, vos tenés que estar sometido a la autoridad de Cristo. Vos querés que tus hijos se sometan a tu autoridad. Vos como papá y como mamá tenés que estar sometido a la autoridad de Cristo, porque si no, no hay autoridad. Porque la autoridad fluye a través de nosotros por estar en la autoridad que tenemos que estar, por estar en el Señor. ¿Me sigue lo que estoy diciendo? Es decir, ¿qué significa? Y papá, si el Señor dice que vos sos la autoridad, tenés que saber que no solamente sos la autoridad, sos un padre. Como Dios es padre, como Dios es aquel que nos ama más allá de todas las cosas, es un padre que nos direcciona, es un padre que nos guía, es un padre que nos ama. Vos tenés que ser esa autoridad. Vos tenés que ser el sacerdote de tu casa. Vos tenés que ser eso que el Señor dice que tenés que hacer. ¿Cómo? Con la ayuda del Espíritu Santo. Porque el poder que hay en nuestra vida viene del Espíritu Santo cuando nosotros estamos en comunión con Él. Mujer, se te dice que tienes que ser la ayuda idónea. Se te dice que tienes que ser esa madre ejemplar que guía. Los hijos, y hay otras cosas más que dicen, estoy hablando en general, los hijos tienen que honrar a sus padres. No dice la palabra si es bueno o malo, dice que tenemos que honrarlo. Pero a nosotros nos parecen muchas cosas injustas y nosotros no las entendemos y nosotros no las queremos obedecer. Y queremos cambiar a nuestra mujer, y queremos cambiar, la mujer quiere cambiar al esposo, y queremos cambiar. Y nosotros, quiero decirles algo, como cuando uno recién se pone de novia y piensa que, sí tiene esto y me molesta esto de mi novio, pero cuando yo me case yo lo voy a cambiar. Te vas a morir y no lo vas a cambiar. Te vas a morir y no lo vas a cambiar, porque déjame decirte que nadie cambia a nadie.
que el único que tiene el poder y a quien le compete esa tarea es a Dios, porque Él es la autoridad. A Él le compete cambiar a tu esposa, a tus hijos. Vos simplemente tenés que orar y dejarle al Espíritu que traiga el convencimiento en la vida de cada uno de nosotros. Es el Espíritu Santo el que nos convence y nos hace dar un vuelco y un giro, pero nosotros no cambiamos a nadie. Y nos encontramos ahí con las mujeres que le dicen, vos sos un inútil, vos no servís para nada. Ahí tenemos la mujer idónea. Vos sos un vago y vos sos una desordenada. Lo único que haces es pintarte, es arreglarte, pero mirá la casa. Y vos mirá cómo tenés a tus hijos. Y encontramos a la mamá que se mete, vos callate porque pobrecito mi hijo, él pobrecito. Díganme. No, parece chiste esto que estamos hablando, pero no. Y esto lo puso muy fuerte el Señor en mi corazón. Hoy estamos hablando de la familia, pero he visto con los años que llevo en las cosas de Dios, con los años que yo llevo caminando, he visto cómo las familias han sido destruidas por la rebeldía de padres y de madres. Porque vos no me vas a venir a decir a mí lo que yo tengo que hacer, porque yo no pienso como vos, porque yo voy a hacer esto, porque no te pienso hacer aquello. No te metas con mi hijo porque mis hijos son míos. Yo los llevé en la panza, a mí me duelen. Y lo único que he visto a lo largo de los años es la destrucción de familias por no entender que hay una autoridad establecida por Dios. Y Dios dice, no te está diciendo que si entendés o no entendés. Dios no está diciendo eso. No le vamos a dar un consejo a Dios. Nadie puede entender los caminos del Señor. Porque dice la palabra que sus caminos son más altos que los nuestros y sus pensamientos son más altos que los nuestros. Pero sí podemos entender aquello que el Señor viene a revelarnos a nuestra vida. Y nos lo revela, escúcheme bien, nos lo revela, nos lo habla, nos lo marca en el corazón, nos cambia la dirección de donde vamos. Cuando estamos en comunión con Él. Solamente cuando estamos en comunión con Él. Nosotros no engañamos a nadie. Queriendo hablar la palabra de Dios. Queriendo decir que venimos a la iglesia y que hacemos este servicio. Dios ha establecido una autoridad que debe ser respetada. Porque nadie que se resiste a lo que ha establecido Dios tiene bendición. ¿Qué tengo que hacer como esposa? ¿Qué tengo que hacer como esposa? Orá. Orá. Orá para que el Espíritu Santo cambie a ese esposo. Orá para que el Espíritu Santo cambie a esa mujer. Yo no voy a aceptar ni voy a permitir que mi esposo me diga voy a robar, porque ahí le voy a decir, yo me someto a vos. Yo te respeto a vos. Pero esto no lo voy a hacer porque la palabra dice que no tenemos que robar. Pero el hecho de que yo no comparta algunas cosas con mi marido no significa de que yo lo voy a subir y lo voy a bajar como se le me da la gana. No significa que yo lo voy a insultar y lo voy a basurear como a mí se me da la gana. Porque ¿dónde está Dios? Ahí. Dígame, ¿dónde está Dios ahí? Dios no está, ni habita, ni lo va a bendecir. Y usted quiere cambiar la historia de su vida. Usted quiere cambiar su casa. Usted quiere que las cosas se reordenen según lo establecido por Dios. Tiene que entender que hay una cuestión de obediencia a su autoridad. Yo debo obedecer la autoridad. Yo puedo reconocer que la rebeldía, y lo dice la palabra, la altivez va a ser humillada por el Señor. Yo debo reconocer que he sido una persona, tengo una naturaleza rebelde. Mira vos. Y miren ustedes lo que es la casualidad,
Dios me puso al lado una persona que fue militar, que recibió formación militar, que se manejó en el autoritarismo, en que te pongo la pata, en que... Imagínense a mí, porque ustedes van percibiendo cosas y ustedes se pueden dar cuenta que yo tiendo a hacer y a moverme independientemente de la autoridad de mi esposo. Pero él se encarga siempre de recordarme, que no, me voy a morir, me dice, no me vas a mandar nunca. No, mal. Pero lo que quiero decirles es esto. Le quiero decir que, para que usted sepa, que yo he dejado a Dios obrar en mi vida. Yo entendí lo que Dios me quiso decir. Y ha sido un proceso en mi vida, y es un proceso el entender que yo lo tengo que respetar. Con el tiempo comencé a escuchar en forma mucho más audible al Espíritu Santo marcarme esas cosas que estaban mal en mi corazón. Porque me pasé mucho tiempo y perdí mucho tiempo tratando de cambiar muchas cosas en él que nunca cambié. Él las cambió porque se dejó guiar por el Espíritu Santo. Porque así como el Señor trabaja en mí, trabaja en él. Nosotros no estaríamos ni seríamos lo que somos si no hubiera una autoridad establecida en nuestra casa. Nosotros también tuvimos que empezar a reordenar muchas cosas, desde pedirle perdón a nuestros hijos por haber hecho cosas mal, de mostrarles no solamente con palabras, sino con hechos de que vamos siendo moldeados por el Señor, vamos siendo cambiados por el Señor. Pero usted tiene que entender que para que la bendición venga a su casa, usted tiene que ordenar su casa en base a lo que Dios ha establecido. Hay muchas cosas que son injustas, pero no, vivimos diciendo que el mundo es injusto. Es injusto el gobierno, es injusto mi patrón, es injusto mi esposo, es injusto mi hijo, es injusto. Excusas. El Señor no le está preguntando lo que usted considera justo e injusto. El Señor está queriendo que usted tenga un encuentro con la autoridad y que le deje a Él la autoridad de hacer las cosas que Él tiene que hacer. Porque cuando Él las hace son definitivas. Cuando Él las hace se producen transformaciones grandes. Y si bien nuestra familia la formamos mucho antes de conocerlo al Señor, tenemos la oportunidad de poder a ordenar todas las cosas en nuestra vida de acuerdo a la autoridad. Al Señor lo que más le preocupa es que usted aprenda a ser obediente, no que lo cuestione, no que le diga me parece injusto que mi esposo me basuree, me parece injusto que mi esposo sea así, porque el Señor no te mandó a que miraras a tu esposo, el Señor te mandó que vos fueras esa mujer sabia, esa mujer idónea, esa mujer capaz de edificar, esa mujer capaz de doblar sus rodillas mañana, tarde y noche para orar, para interceder, para levantarse contra aquel espíritu que puede habitar en tu casa, en la vida de tu esposo. ¿Qué ejemplo vas a ser para tus hijos? ¿Qué ejemplo? Mirá tu padre ese desfachatado, lo único que sabe. ¿Dónde está el orden que Dios estableció en el hogar? Entonces, yo les tengo que preguntar algo. ¿Qué es lo que gobierna tu vida? ¿Qué es lo que gobierna tu vida? ¿La razón o la autoridad? Satanás predominó la razón, por eso hubo rebeldía.
Porque él razonaba las cosas y cuestionaba y decía, yo voy a hacer. Y eso es lo que hacemos nosotros ante lo que nos pasa. Y yo quiero que ustedes puedan reconocer en su vida, porque así como yo lo he podido reconocer, yo creo que ustedes deben poder reconocer qué es lo que ha predominado y qué es lo que es algo fuerte. En mi caso, yo les digo, fue la rebeldía. Y la rebeldía es soberbia. Y la rebeldía tiene que ver con el orgullo. La rebeldía tiene que ver con creer que yo, tiene que ver con eso que hay en el corazón. Y el Señor lo condena. Ahora mismo, ¿qué es lo que está gobernando tu vida que me estás escuchando? Y que estás escuchando la palabra de Dios. ¿Estás cuestionando lo que estoy diciendo que es palabra de Dios? Estás diciendo, sí, pero no es tan así, porque yo lo haría así, porque mi casa, mi pareja es una excepción, porque si conociera a mi marido, si conociera a mi mujer, se daría cuenta que... ¿Estás cuestionando? Necesitamos tener un encuentro con la autoridad de Dios. Necesitamos entender que las cosas Dios las estableció para que nosotros pudiéramos sujetarnos unos a otros. Y cuando yo lo miro a mi esposo, tengo que no ver el hombre, no tengo que ver la autoridad de Dios en él a la hora de que él me dice algo. ¿Y saben cuándo la veo? Cuando él es en el Espíritu, está conectado con el Espíritu.